Buenos días, ya tenemos un nutrido grupo de más de 30 personas, cerca ya de los 40 dentro de la sala. Quisiera darle los buenos días a don Alejandro del Valle y a don Sebastián Díaz, que nos acompaña hoy en esta actividad informativa sobre el impacto del Brexit en Andalucía y en especial en el campo de Gibraltar, que la Confederación de Empresarios de Andalucía organiza dentro de las actividades de la Red de Información Europea de Andalucía. Quisiera agradecer a la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior que promocione este tipo de actividades. Voy a pasar a un segundito. Como iba comentando, quería agradecer a la Secretaría General de Acción Exterior de la Consejería de Presidencia y Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía por fomentar e impulsar el acceso a la información sobre la Unión Europea a toda la población, estableciendo nexos de unión entre las personas, los colectivos, en este caso los empresarios y autónomos, y la Unión Europea. Esta actividad se realiza dentro del plan de actividades de esta red, que estamos conformada por una serie de centros, que somos aquellos que hemos ganado una convocatoria europea para centros de información, en este caso Europe Direct, que son aquellos centros que van al colectivo general de la ciudadanía y están instalados pues, en mancomunidades o en diputaciones o en ayuntamientos principalmente. Los centros de documentación europea, que van dirigidos para el colectivo de los estudiantes y están en las universidades, y los Enterprise Euro Network, que en nuestro caso que va dirigido a las pymes, empresarios, empresas y autónomos. Nosotros, la CEA, somos miembros de la Enterprise Euro Network desde el 2008, que fue cuando fue lanzada por la Comisión Europea a través de la DigiGrow. DigiGrow, que es la encargada del mercado interior, de la industria, del emprendimiento y de la pequeña empresa. Esta red está financiada por las iniciativas COSME y Horizonte 2020 y su finalidad, su objetivo final es ayudar a la innovación y a la internacionalización de estos colectivos. Esta red está conformada por más de 600 organizaciones en más de 60 países, en total 66 países, los 27 de la Unión Europea, más 39. En este caso Reino Unido ya desde el 1 de febrero no es, los tenemos ahí abajo, y hoy vamos a hablar del problema del Reino Unido, de la salida del Reino Unido. En Andalucía conformamos la red 4 entidades, la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, Agencia IDEA, especializada en financiación y en protección intelectual e industrial, la Agencia Andaluza del Conocimiento, especializada en transferencia del conocimiento desde la universidad al mundo empresarial, así como esta a nivel europeo, esta transferencia. Y luego 2 colectivos como somos las cámaras y las asociaciones empresariales a través del Consejo Andaluz de Cámaras y la Confederación de Empresarios de Andalucía, que estamos más especializados en la internacionalización de la empresa. Es una red muy potente que está especializada por grupos de trabajo, tenemos 17 grupos de trabajo, utilizamos como canal de comunicación varias páginas web, entre ellas la de SEA, que os habéis registrado todos los ponentes, todos los participantes el día de hoy, pero también tenemos una a nivel regional en donde volcamos toda la información, los 4 entes que os pongo ahí, la página, sean.net. También hay una a nivel europeo, donde están las 600 organizaciones volcando su información, igual que la DigiGrow. Y hoy ya termino yo mi exposición de introducción
Quisiera agradecer a una serie de personas también que están detrás y no lo vemos, que son a la Confederación de Empresarios de Cádiz y a la Asociación de Empresarios del Campo de Gibraltar por su involucración en esta actividad de SEA. Bueno, me he dado cuenta que he estado hablando y no he compartido la presentación, pero bueno, creo que ha quedado clara. Yo paso la palabra sin más entretenimiento a Sebastián Díaz, colaborador de la Confederación de Empresarios de Cádiz, del despacho de Díaz. Sebastián. ¿Se me escucha, Miguel? Alto y claro. Vale. Primero, pues daros las gracias a la Confederación de Empresarios de Andalucía. Nosotros llevamos muchos años formando parte de la Confederación de Empresarios de Cádiz, por ende de la CEA. Mi padre fue gerente de grandes industrias del campo de Gibraltar y bueno, nos encontramos como en casa y agradecemos además la disposición siempre que ha tenido tanto la Confederación de Empresarios de Cádiz como la Confederación de Empresarios de Andalucía para todas las iniciativas que se han tratado desde el campo de Gibraltar, que algunas veces tenemos fama de reivindicativos, especialmente en la provincia de Cádiz, pero que realmente nos acogéis todo lo que hacemos. Y desde aquí, pues mi agradecimiento tanto a Carmen como a Javier también, el presidente y la secretaria general de la Confederación de Cádiz, y a María del Mar especialmente porque es el alma de la federación en el campo de Gibraltar. A partir de ahí, para mí es un placer y un honor poder presentar a Alejandro en este webinar, especialmente respecto a múltiples interpretaciones que se han dado o que se siguen dando en prensa sobre el Tratado de Schengen. Alejandro es uno de los grandes conocedores, tanto del tratado que se ha firmado entre Reino Unido y España sobre Gibraltar, que es el primero que se ha firmado después del Tratado de Utrecht, que tiene una importancia relevante, y los protocolos de desarrollo, que Alejandro conoce perfectamente, sino como por su posición como catedrático de Derecho Internacional Público y Derecho de la Unión Europea. Yo colaboro con el departamento como profesor a tiempo parcial, en la medida de colmar mi inquietud académica y, como tú has dicho además, Miguel, muy bien, tratar de darle a la sociedad algo de la que la sociedad te da a ti. Porque desgraciadamente Alejandro sabe que, como decían los jesuitas, ad maiores gloria Dei, porque muchas veces a la universidad no se le dota de los medios que debería tener. ¿Verdad, Alejandro? Él, como cabeza del departamento, tiene grupos de investigación, tiene también obtención de líneas de investigación en concurrencia competitiva, siempre dirigidos tanto al ámbito del derecho internacional y comunitario y además dirigidos al campo de Gibraltar y al ámbito que nos ocupa. Hay una publicación de cuadernos de Gibraltar impulsada por el departamento, hay líneas de investigación respecto a inmigración, respecto a extranjería, respecto a derechos humanos y respecto a Gibraltar, que son ámbitos fundamentales. Por ejemplo, los cursos internacionales de verano de San Roque, que se celebran en ambas sedes, tanto en Gibraltar como en San Roque, y una serie de actividades que además Alejandro con Jesús Verdú en Algeciras han abierto la sociedad del campo de Gibraltar a la universidad y al revés. Y por eso, cuando le planteé a Alejandro la posibilidad de colaborar con nosotros, pues efectivamente nos dijo que sí en todos los aspectos. Y como sabes, Miguel, pues ha sido complicado sortear esta situación por las situaciones de confinamiento, COVID, etc. A partir de ahí, yo lo único que le puedo decir a Alejandro, que muchas gracias por aceptar la invitación, tanto mía como de la Confederación de Empresarios. Si os parece, Alejandro va a dar su ponencia y a partir de ahí, cuando se vayan estableciendo las preguntas, si son de un punto de vista más práctico, pues a lo mejor nosotros podemos echar una mano y en función de lo que Alejandro vaya considerando, sin olvidar que Alejandro fue alumno de la Universidad de Granada, igual que yo, y en el Departamento de Internacional Público y Comunitario, con Gil Carlos Rodríguez Iglesias,
que aunque muchas veces pues, se olvida, fue el magistrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuando en España nadie sabía ni lo que era. Y yo me acuerdo que en el año 92 fui de los primeros de Erasmus y efectivamente tuvimos una asignatura optativa en aquella época de Derecho de la Unión Europea que ahora está de plena actividad, como estamos viendo ahora con la salida del Brexit. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias a la Confederación de Empresarios de Andalucía por esta iniciativa y también, bueno, pues, qué decir, gracias Sebastián por esta cariñosa presentación. En definitiva, el doctor Díaz es un vocacional de la universidad y al mismo tiempo desempeña el ejercicio libre y es un buen ejemplo de cómo se pueden llevar las dos cosas con gran esfuerzo, pero con una raíz vocacional, ¿no? Gracias, Sebastián. Y sí, en efecto, gracias también por el recuerdo a Gil Carlos Rodríguez Iglesias, que falleció el año pasado, el presidente español del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y en efecto, bueno, nosotros tenemos desde hace muchos años un estudio focalizado a los temas internacionales y europeos en el área del Estrecho y, como no, está el tema de Gibraltar. Se me invitó para comentar la situación con relación a la verja frontera, al paso fronterizo, a cómo se está regulando, cómo se puede quedar, y aquí hay muchas incógnitas. Vamos a intentar simplemente esbozar algunas ideas para saber de dónde venimos en esta situación, cuál es la regulación actual y, bueno, a dónde vamos dentro de toda la incertidumbre que crea el Brexit. Voy a intentar compartir la pantalla de una exposición en PowerPoint y lo podemos ir viendo. No sé si ahora se ve la exposición, entiendo, ¿no? Muy bien, pues aquí tenemos el análisis de hoy, que va a ser sobre el impacto del Brexit, pero focalizado a Gibraltar y al campo de Gibraltar, el paso por la verja y la eventualidad de que Gibraltar pase a integrarse en el área Schengen, donde estamos nosotros, está España, desde la entrada en vigor en la primavera de 1995. Llevamos ya mucho tiempo y la idea sería que Gibraltar, si pudiera integrarse o no. Sí, estos son el grupo de investigación en el que estamos y el aula de Gibraltar que desarrollamos con el Centro de Excelencia Jean Monnet, aparte de las entidades que apoyan esta iniciativa. Muchas gracias. Bueno, ¿de dónde venimos? Pues aquí estamos en el origen, en este referéndum de 2016, donde se decide por mayoría la salida del Reino Unido y que, bueno, es uno de esos cisnes negros que se habla en las relaciones internacionales, que un factor que de repente aparece y que cambia absolutamente el panorama de las relaciones entre los actores y las perspectivas de estabilidad en las relaciones internacionales. Esta salida del Reino Unido, que bueno, es muy problemática por la división interna que crea en el mismo país, el problema de los referendos, así o no, que crean pues una problemática de división en la propia sociedad civil, ¿no? Y que, bueno, pues ya definitivamente estamos embarcados en esta aventura porque ya en el Reino Unido, desde el 31 de enero de 2020, pues ha abandonado la Unión Europea. El tema es cómo va a quedar la situación a partir de ahora, ¿no? Y aquí, bueno, vamos a ver algunas ideas sobre la verja, la incidencia de la verja, que es un tema realmente complejo y hay que entenderlo así. Cómo está la situación con los trabajadores transfronterizos, qué es lo que se prevé en el Tratado de Retirada, cuál es la regulación que se ha previsto en el protocolo sobre Gibraltar y en los memorandos de entendimiento que existen actualmente entre España y Reino Unido. Vamos a ver el que está negociándose el Tratado de Relación Futura, si hay alguna perspectiva o no.
qué consecuencias puede tener el que haya o no haya acuerdo sobre la verja, sobre el paso fronterizo, que creo que es lo que preocupa realmente en el campo de Gibraltar, las consecuencias de un Brexit sin acuerdo, y la eventual integración de Gibraltar en el área Schengen, conjuntamente con, bueno, qué otras posibilidades existen, qué modelos de referencia hay para ese futuro que está ahí a la vuelta de la esquina a partir del 1 de enero de 2021. Concluiremos con algunas ideas y vámonos a analizar, bueno, la complejidad del paso fronterizo de la verja. Claro, todo esto de el paso fronterizo de los trabajadores transfronterizos tiene una problemática de fondo muy sensible en la política internacional, en las relaciones entre España y Reino Unido. Es un tema muy complejo que viene con muchos factores complicados y que hace que no sea un tema nada fácil, ¿no? Ya sabemos la toma de Gibraltar por la escuadra anglo-holandesa y cómo pues, tenemos desde el Tratado de Utrecht de 1713, tenemos la cesión de la ciudad, puerto y Peñón al Reino Unido de Gran Bretaña. En la misma identificación visual tenemos la contradicción de cómo el escudo de Gibraltar, aquí vinculado al Reino Unido, es también al mismo tiempo originariamente el escudo de Gibraltar, de San Roque, donde la población expulsada fue a vivir. Es el mismo escudo, solo que con distintas coronas. Estamos hablando de un hecho histórico que marca pues, una división, una cicatriz histórica grave en esta zona. Cuando hablamos de la verja, hablamos de una frontera, bueno, esto es muy discutible, porque se cedió o no se cedió en Utrecht. España dice que no, esto está bastante admitido, de que la verja en realidad ha ido moviéndose hasta que en 1908-1909 se establece una verja, no un muro. Lo que había antes era una línea de guardias permanente 24 horas sobre 24, todos los días del año, a todas horas, y esto se sustituye en un momento dado por una edificación, por una verja, y esto es muy importante, lo hacen los británicos, no lo hacen los españoles. Luego, el paso fronterizo lo determinan los británicos. Es una cuestión interesante desde un punto de vista jurídico. Otro elemento a tener en cuenta es la altísima densidad de población que existe en la bahía de Algeciras y que, claro, cualquier elemento de la controversia y del Brexit pues incide en un ambiente, en una zona que tiene una simbiosis económica natural, ¿no? Que siempre la ha tenido y que la sigue teniendo y que sin embargo es alterada por esta verja, por este paso fronterizo, ¿no? Aquí se ve el problema de la densidad de población y cómo pues, está realmente muy pegado todo. Este es el mapa oficial del Ministerio de Exteriores, donde se señala que existe efectivamente una verja y un paso fronterizo de los británicos. Es decir, que en realidad el paso fronterizo es una puerta en la verja británica. España no tiene una verja al lado, es una puerta de los británicos, ¿no? Donde están hoy los puestos de policía y control, ¿no? Y aquí, bueno, pues vemos una vista desde el aire, vemos cómo actualmente está el paso fronterizo de la verja y cómo pues tiene este giro para la salida de vehículos que se mejoró y todo esto se alteró a raíz de los problemas, la crisis de 2013-2014, para mejorar la salida, también con el foro tripartito de diálogo se adoptaron acuerdos para facilitar el paso, porque es realmente un cuello de botella al lado del aeropuerto y donde entran y salen personas en un territorio, además, en un territorio internacionalizado, porque hay que recordar
que Gibraltar forma parte de los territorios pendientes de descolonización de Naciones Unidas. Quiero decir con esto que hay muchísimos elementos complejos en torno al paso por la verja y que complican mucho cualquier solución. Esta es la nueva aduana como quedó a partir de 2015-2016, cuando se modificaron la entrada y la salida de peatones y vehículos. Antes era peor, ¿no? Pero se ha facilitado un poco este paso con la intervención de la Unión Europea. Aquí tenemos una fotografía histórica donde se ve en primer lugar, ahí se ve a los bobbies, la verja, es decir, la puerta en la verja, y al otro lado se ve la puerta que España hizo en 1954, es decir, España no tiene una valla, España lo único que puso es una puerta al lado de la puerta británica. ¿Por qué la puso? Porque la reina Isabel visitó en 1954 La Roca y como protesta política pues se cerró esa puerta. Cuando se habla del cierre de la verja, en realidad lo que se hizo fue impedir el paso a España con esa puerta que España puso en ese año, ¿no? Y es actualmente el paso, aún hoy es por ahí, ¿no? Aquí se ve claramente cómo es una construcción británica. Hay un tema técnico en el que no vamos a entrar porque en una frontera hay dos pasos para establecer una frontera. Uno es la delimitación y otro la demarcación. Los británicos sobre el terreno poner unas señales, la demarcación. Los británicos lo hicieron, pero nosotros en España no se admite. Es decir que, como digo, hay mucha controversia en torno al mismo lugar de paso, ¿no? Donde tiene lugar pues esto que estamos viendo, que son las fotos tan conocidísimas de los problemas que hay para el paso de vehículos, y esto ya es reciente con las reformas que se hicieron, el paso de motos, de vehículos, de personas, muchas veces con control exhaustivo, porque hay otro elemento añadido, que claro, Reino Unido no formó parte de Schengen. España sí, desde 1995, y todo el continente europeo tenía suprimidos los controles de frontera, pero Reino Unido no, y eso obligaba a que era un territorio exterior y hacer controles de frontera exterior como si estuviéramos pues, en la frontera de Ceuta y Melilla, o si estuviéramos en un aeropuerto con una conexión internacional a Indonesia. Controles de frontera, y está dando lugar pues muchas veces con motivaciones políticas, probablemente pues a estas conocidas colas que este titular de Europa Sur pues lo hemos visto muchas veces, ¿no? Las colas en la verja se repiten, esto es del año 19, pero podía haber sido de cualquier año. En los últimos años hemos conocido una incidencia tremenda de este problema de fluidez en un paso fronterizo, de fluidez de personas y mercancías y vehículos. Bien, es verdad que es una sola puerta de entrada, ¿no? Las mercancías tienen otra puerta para entrar específicamente, pero el paso de vehículos y personas pues es grande y tiene siempre esta problemática, ¿no? En el año 13-14 tuvo que intervenir la Unión Europea, recordemos la crisis de los bloques de hormigón, que llevó a que hubo denuncias masivas contra España por incumplimiento de los controles fronterizos en la verja, y la Comisión hizo, entre comillas, de mediadora, envió unas misiones para establecer qué estaba ocurriendo, porque había dos estados de la Unión que tenían esta controversia tan fuerte sobre un paso fronterizo, ¿no? Y bueno, pues hubo una intervención que fue, yo creo, beneficiosa, porque hubo varios informes, varias visitas de la Comisión Europea a la verja, y ello motivó, como digo, que se encontrara pues una solución más de paso más fluido en la frontera, ¿no? Aquí una carta, por ejemplo, dirigida por la Comisión al entonces
embajador Dastis, que fue ministro de Asuntos Exteriores, donde se decía que, bueno, que había que adoptar medidas, lo mismo que se dirigió a los británicos y al gobierno de Gibraltar para que adoptaran medidas para combatir el contrabando de tabaco y de hecho, pues a partir de entonces, efectivamente, se ha ido reduciendo este problema del contrabando en el paso fronterizo de la verja. Para complicar más la cosa, resulta que la verja es linda, aquí está la línea, aquí está la verja linda con un aeropuerto militar. Un aeropuerto militar de la Royal Air Force. Es decir, que no linda con un municipio, con otro municipio, un municipio con otro, sino que linda con instalaciones militares. Instalaciones militares de la Royal Air Force que ocupan la mayor parte de este espacio. Aquí tenemos a la Royal Air Force Gibraltar, que es la que controla y la que, bueno, pues tiene la suprema decisión sobre lo que acontece en todo ese territorio, por donde pasa la carretera. El paso de la verja tiene que atravesar el aeropuerto, que es un aeropuerto militar, donde una parte del mismo tiene un uso civil. Esto conviene no olvidarlo. Aquí está el aeropuerto y voy a poner ahora una imagen de los mismos británicos donde señalan qué es militar y qué es civil. Entonces, lo celeste es militar y lo que está en rojo es la parte civil donde está el aeropuerto. Es decir, que es un problema enorme porque el paso fronterizo da a un aeropuerto militar y a un aeropuerto además muy problemático por las condiciones de aterrizaje, de despegue, que incumple la normativa de aviación civil. Claro, si fuera un aeropuerto civil habría que cerrarlo porque incumple la cercanía a los edificios de la línea, es menos de 1 kilómetro, en fin, es un aeropuerto muy problemático, pero es militar y, como digo, pues tiene una excepción que le permite, pues, lo que ocurre es que los trabajadores fronterizos pasan todos los días por mitad de la pista de un aeropuerto militar, ¿no? Esto conviene también no olvidarlo porque son muchos temas. Se está haciendo, aquí tenemos Reach, la publicación como anuncia que el túnel pues ya va a ver la luz en 2021, un túnel que va a evitar que los trabajadores, todas las mercancías, las personas, los vehículos que hoy en día atraviesan el aeropuerto, pues vayan por un túnel junto a la pista, atravesando la pista de aterrizaje, bajo la pista, para evitar precisamente atravesar una zona de aterrizaje de aviones en un aeropuerto militar, ¿no? Bien, ¿qué ocurre con los trabajadores fronterizos? Bueno, la verdad es que parece que siempre ha habido trabajadores fronterizos. Aquí está un carnet de identidad para obreros en Gibraltar de la República del año 36, lo cual, bueno, pues demuestra que esto siempre ha habido este intercambio comercial de trabajo, de inversiones entre Gibraltar, Campo de Gibraltar, y bueno, pues hoy continúa siendo un tema de actualidad, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, tenemos naturalmente la legislación europea y la legislación española sobre trabajadores transfronterizos. ¿Qué es un trabajador transfronterizo? Bueno, pues, se puede entender que es una persona que desde un estado se desplaza semanalmente o diariamente a otro estado para desarrollar un trabajo por cuenta ajena. Por cuenta ajena. El derecho europeo, bueno, pues ampara la libre circulación de trabajadores, ampara este movimiento, la libre circulación de personas y la única cuestión no es tanto la definición de trabajador fronterizo como la zona fronteriza que está englobada, porque la normativa europea en ocasiones habla de 50 kilómetros, en otros de 15 kilómetros. Nuestra normativa mismo a veces habla de 15 kilómetros a partir de ese punto fronterizo. Bueno, entendiendo, nosotros ha hecho una excepción, porque claro, esto es desplazamiento de un estado a otro estado, y aquí estamos hablando
de desplazamiento de España a un territorio bajo soberanía y jurisdicción británica internacionalizado, pero en fin, se ha englobado la normativa española, considera que son trabajadores transfronterizos, ya que son los que se desplazan diariamente, nos dice la normativa española, y que cuenten con una autorización administrativa que les acredite como tal. Ahora volveremos sobre esto porque es realmente un problema. La normativa española pues incluso ha respetado este paso fronterizo con cuando se adoptó el estado de alarma. Se hicieron excepciones con Andorra y con el territorio fronterizo de Gibraltar para permitir que el confinamiento no afectara a este paso. Es decir, que en España se reconoce esta situación, ¿no? Hubo, además, como hemos comentado, después de la crisis de los bloques de hormigón, la crisis esta de la política de confrontación de García Margallo, pues hubo una resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria donde se puso el carril rojo y el carril verde para identificar a los trabajadores transfronterizos para que tuvieran más fluidez en el paso. Aquí el problema sobre el que volveremos, aquí está el modelo que tienen que rellenar los trabajadores fronterizos, es que apenas el 10% de los mismos se identificaron para pasar por el canal verde para mayor fluidez. El problema de los trabajadores transfronterizos lo tenemos ya desde hace bastante tiempo, es que no quieren, muchos de ellos, darse de alta como tales en la administración. Hay aquí un problema que yo creo que esto está todas las partes ahora están de acuerdo en acentuar la presión para lograr la identificación plena de los trabajadores fronterizos que se desplazan desde el campo de Gibraltar a Gibraltar todos los días. Es un número que varía, sabemos que estamos en torno a 13, 15.000 personas, de los cuales pues hay aproximadamente 8.000, 9.000 que son españoles y que se desplazan del campo de Gibraltar hacia Gibraltar diariamente, ¿no? Pero muchos de ellos, como digo, no están identificados. Ahora veremos qué es lo que se prevé en el protocolo sobre Gibraltar y en los memorandos de entendimiento, porque, como digo, hay aquí una previsión de registro de los trabajadores. Yo creo que es una tendencia de consenso entre los estados y que yo creo que se va a seguir acentuándose en el futuro. El registro, que hasta el momento pues, ha sido un fracaso, no ha tenido los efectos que se querían, ¿no? De tener claramente identificada la relación de personas trabajadoras por cuenta ajena en Gibraltar, ¿no? Este es el formulario que se debe rellenar a la agencia tributaria y que no se está efectuando. Como digo, aquí tenemos el ejemplo, esta noticia es de febrero de este año, donde se quiere ayudar a los trabajadores transfronterizos. Yo creo que hay un interés enorme por parte de todos. Este consenso hay que aprovecharlo, consenso en que hay que proteger los derechos de los ciudadanos, en especial los trabajadores transfronterizos, y que se blinden incluso en caso de Brexit duro, en caso de Brexit sin acuerdo. Pero, claro, la contrapartida yo creo que es la identificación y registro, ¿no? Aquí tenemos cómo se sigue insistiendo, esta noticia de julio de este año, el gobierno insiste en llevar un registro de los trabajadores españoles en Gibraltar, ¿no? El presidente de la Mancomunidad vincula la necesidad del censo para garantizar los derechos adquiridos de seguridad social, claro, que posteriormente se tienen que tener en cuenta, y el mismo periódico nos dice que se intentó crear una base de datos en 2014 con nulo éxito, ¿no? Y bueno, pues hay una serie de comités que siguen hablando de estos temas. Hay unas reuniones técnicas. Hay que decir que después del tratado de retirada, como vamos a ver, este tema sí tiene un seguimiento interesante y donde hay los comités bilaterales con la participación de la Unión Europea, pues están tratando los temas, se están reuniendo. Esto está funcionando ahora. Está funcionando ahora, como veremos.
¿no? Y además, bueno, pues tenemos el reconocimiento por parte de Gibraltar de esta situación y ha realizado un esfuerzo enorme para que los trabajadores transfronterizos, aunque no estén registrados en España, pues tengan esto que sería una especie de ERTE, de una compensación por el confinamiento que decretó también Gibraltar. El COVID, claro, pues ha afectado y puede afectar también a este paso fronterizo y a los trabajadores transfronterizos, ¿no? ¿Qué es lo que se prevé el Tratado de Retirada? Bueno, vamos a recordar simplemente, esto es un tema que es el esquema que tienen los alumnos de Derecho Internacional. Todo tratado, cuáles son las fases, y primero hay que negociarlos, luego hay que adoptarlos. Luego hay un tema de autenticación donde, y ya cada parlamento de cada estado lo visa, le da su acuerdo, no le da su acuerdo y ya se ratifica y entra en vigor. Es un proceso largo, pero son las fases siempre que hay en todo tratado. Hay que decir que negociación, adopción, autenticación, ratificación y entrada en vigor, esto hay que cumplirlo siempre y supone un proceso largo. Siempre un proceso largo. A cambio, cuando se logra un tratado, hay unas obligaciones jurídicas que se respetan, ¿no? Y bueno, pues aquí había dudas sobre el procedimiento, ya ha quedado claro que hay un tratado 1, que es el que se celebró en enero, terminó, se firmó, se ratificó, entró en vigor el tratado de divorcio que se llamó el Acuerdo de Retirada de enero de 2020, que entró en vigor, pues eso, el 1 de febrero, ya consumó la retirada del Reino Unido. Y este es un tratado entre la Unión Europea y el Reino Unido, y después, donde estamos ahora, es en el Tratado 2, es decir, el Tratado de Relación Futura, el importante, porque el Tratado de Divorcio y Retirada entró en vigor el 1 de febrero de este año, y su vigencia va a ser hasta el 31 de diciembre, a menos que se decida prorrogar su validez mientras se negocia el tratado importante, que es el Tratado de Relación Futura. Y ese tratado ya, pues, ya va a ser con participación de los Estados. Este es un tratado importante porque va a determinar qué modelo de relación vamos a tener con Reino Unido y también con Gibraltar, ¿no? Hay que decir que España consiguió que cualquier tema relativo a Gibraltar, de aplicación del derecho de la Unión Europea a Gibraltar, pues tuviera previamente el acuerdo de España antes de ser tratado a nivel Unión Europea-Reino Unido. Por lo tanto, hay una especie de derecho de veto español a que las cuestiones europeas, de derecho europeo, se apliquen a Gibraltar sin su consentimiento previo. Estamos aquí y estamos en un momento delicado porque no sabemos cómo va a salir este tratado de relación futura. Bien, vamos a pasar esto rápido porque esta ha sido la negociación que fue muy costosa para el tratado de retirada, un acuerdo en noviembre de 2018, pero después Boris Johnson revisó algunas cuestiones sobre Irlanda hasta que en octubre de 2019 ya no tuvimos el tratado, que como digo en enero de 2020 ya se firmó, ¿no? Además, en un contexto de problemas no previstos por Reino Unido, aparte de la pandemia, claro, la complejidad de las cuestiones. El Reino Unido se ha encontrado con falta de apoyo de países terceros para acuerdos comerciales. El Reino Unido se ha visto en una situación donde cualquier solución para el tratado futuro va a ser peor que la situación actual y, bueno, pues está en una influencia decreciente en la sociedad internacional y a pesar de ello, bueno, pues hay muchos problemas para adoptar posiciones dentro del Reino Unido unánimes, como vimos en las sesiones de la Cámara de los Comunes que reiteradamente pues, rechazaban los tratados. Este va a ser un problema porque el Tratado de Relación Futura, que es el importante, ni siquiera tenemos un acuerdo, ¿no? Por ahora, ¿no? Ni siquiera ha ido allí, ¿no? Pero el Tratado de Divorcio o el Tratado de Retirada sí, aquí tienen la publicación en el Diario Oficial de finales de enero de 2020,
y aquí tenemos un acuerdo al que se llegó ya finalmente de divorcio, aunque lo quiere poner en cuestión ahora el presidente del gobierno británico, pero en fin, está en vigor, está en vigor. Y aquí pues tenemos un protocolo que se adoptó en noviembre de 2018 sobre Gibraltar, específicamente sobre Gibraltar. Y aquí en este protocolo de Gibraltar, que está en vigor, hay que decir que jurídicamente el protocolo de un tratado forma parte del tratado, es decir, que tiene el mismo valor jurídico, y este protocolo es muy relevante porque es un protocolo enfocado a la cooperación transfronteriza. Aquí se nota que hemos pasado de la confrontación por la soberanía a una especie de interés de España en potenciar la cooperación transfronteriza. Aquí estamos en una buena situación ahora y hay que intentar que lo conseguido se mantenga. Estamos en una buena situación porque el protocolo sobre Gibraltar solo habla de cooperación transfronteriza. Habla de la mancomunidad de municipios del Campo de Gibraltar, de cooperar en materia de medio ambiente, cooperar en materia de cooperación policial, cooperación aduanera. Aquí están los artículos: protección del medio ambiente, pesca. Hay un comité específico de este protocolo y un comité que es un comité Unión Europea-Reino Unido. Y después hay una referencia a memorandos. ¿Esto qué es, los memorandos? Bueno, aquí tenemos el artículo primero del protocolo, que habla de derechos de los ciudadanos y donde se habla de los trabajadores transfronterizos, se habla de los... aquí se habla de los trabajadores transfronterizos, por ejemplo, que residen en Gibraltar o en España, ¿no? Entonces, es muy importante porque tenemos un acuerdo con un protocolo que, si ven aquí el último artículo del tratado de retirada, aquí abajo, en la última disposición, nos dice, no sé si se podrá leer, pero el protocolo sobre Gibraltar, con excepción de su artículo primero, dejará de aplicarse al final del periodo transitorio. Qué curioso que un tratado internacional, el tratado de retirada, diga que, bueno, deja de aplicarse el tratado, el protocolo, al final del periodo transitorio, que es el 31 de diciembre de este año, con excepción del artículo primero. El artículo primero, que son derechos de los ciudadanos y derechos de circulación de trabajadores transfronterizos. Quiero decir con esto que hay un interés extraordinario en que se mantenga la situación en el paso fronterizo. Yo creo que esto nos debe tranquilizar, porque derecho originario es tratado en vigor y tratado que obliga. Entonces tenemos garantizado, por así decirlo, que la regulación de la libre circulación de los trabajadores transfronterizos va a permitir, incluso si no hay acuerdo, incluso en caso de Brexit duro, vamos a tener esta regulación, ¿no? Y los memorandos de entendimiento, ¿qué es esto? Los MOUs, los Memorandums of Understanding. Bien, esta es la fórmula tradicional España-Reino Unido para acordar cuestiones sobre Gibraltar, que es lo que conocemos como soft law, que no son tratados, que son acuerdos, y que acuerdos políticos con efectos jurídicos. Por ejemplo, en el foro tripartito pues, se llegó a muchos acuerdos sobre los derechos de los trabajadores transfronterizos, las pensiones se pagaron sobre la base de un memorando, sobre la base de una declaración, no sobre la base de un tratado. Hubo muchos, el uso del aeropuerto para conexiones, por ejemplo, civiles, pues se hizo sobre la base de declaraciones, de acuerdos que no eran tratados internacionales, porque el tema es muy sensible, como estamos viendo, ¿no? El memorando, entonces, sobre los derechos de los ciudadanos, cada uno tiene un comité, memorando sobre cooperación medioambiental, memorando sobre cooperación policial y aduanera y memorando sobre el tabaco y otros productos. Esto quiere decir que los temas más preocupantes e inquietantes de la cooperación transfronteriza han tenido una doble regulación. En el Tratado de Retirada, protocolo de Gibraltar, y además en memorandos que son soft law, que son acuerdos hispano-británicos, y qué curioso porque cada uno tiene un comité y va tratando de estos temas, con lo cual yo creo que tenemos
desde entonces un modus vivendi, tenemos una estructura institucional para regular los temas de cooperación. Hay que decir que después del gobierno de Rajoy, cuando llegó, pues suprimió el foro tripartito, quiso crear un foro cuatripartito, pero la realidad es que no funcionó y nos quedamos sin un techo, sin una agenda de negociación para los problemas frecuentes que se creaban entre España, Reino Unido, Gibraltar, Campo de Gibraltar. No teníamos nada, ahora ya tenemos algo, ahora tenemos una regulación en un tratado, en los memorandos, ahora tenemos comités para cada uno de estos temas, comités vinculados a comités de la Unión Europea, con lo cual yo creo que es una estructura muy aceptable para tratar todas las cuestiones de cooperación transfronteriza que son necesarias en el tratamiento, ¿no? Aunque se ha quedado fuera el tema del aeropuerto, hay una ultrasensibilidad, yo creo, gibraltareña sobre la cuestión de la presencia española de policías o guardias civiles en el aeropuerto, ¿no? Hay además un tratado fiscal, el primer tratado celebrado tras el Tratado de Utrecht, para regular lo más evidente de transparencia, de colaboración entre organismos, entre administraciones y establecer claramente qué obligaciones tienen todos los residentes que tengan alguna actividad en Gibraltar y que a su vez residan o tengan actividades en España, ¿no? Esto es muy relevante y es un tratado, ¿no?, que se celebró. ¿Y el tratado de relación futura? ¿Qué va a pasar? Bueno, pues ahí lo estamos hablando. O hay acuerdo o no hay acuerdo. Si hubiera acuerdo, pues estaríamos muy bien, porque veríamos qué se regula, pero habría un acuerdo entre el Reino Unido, la Unión Europea, España. Pero si no hay acuerdo, ¿qué va a ocurrir? Este es el Brexit duro. Sabemos que se quiere garantizar a los trabajadores transfronterizos el paso por la verja, pero el 1 de enero de 2021 nos podemos ver en un abismo, ¿no? En un abismo donde las relaciones comerciales, actividades financieras, sociedades, empresas, se vean sin ninguna regulación, ¿no? El gobierno de Gibraltar ya emitió una nota técnica en septiembre para preparar la situación en el caso de que no hubiera acuerdo, porque Gibraltar de repente pues, se convertiría en un tercer estado, como es Marruecos o como puede ser cualquier país no europeo, ¿no?, que no tenga una vinculación especial. Es decir, que esto implicaría que las personas tendrían que afectaría al paso de la verja, lógicamente, y el gobierno gibraltareño reconoce que si no hay acuerdo, bueno, pues hay que escanear documentos, hay que garantizar la seguridad, hay que introducir el sistema de información de Schengen a las personas que entran y salen, y esto tendría un perjuicio extraordinario en el paso fronterizo, ¿no? No sabemos qué se está negociando, pero yo creo que la voluntad es que esto no ocurra, ¿no?, que no haya una situación de bloqueo en el paso fronterizo de la verja, ¿no? El grupo transfronterizo, que es esta entidad que agrupa a la pequeña y mediana empresa de la línea, a la Cámara de Comercio de Gibraltar, sociedad civil de uno y otro lado de la verja, el grupo transfronterizo pues, ha manifestado su preocupación. El no acuerdo no es una opción porque realmente piensa que las consecuencias pueden ser devastadoras si no hay un acuerdo. Ya ha advertido, como digo, esta entidad de la sociedad civil que es muy activa y que está muy preocupada por la situación actual porque estamos en noviembre y el 31 de diciembre está ahí al lado, ¿no?, como el que dice, ¿no? Además, el campo de Gibraltar, reconozcámoslo, que viene ya sufriendo las consecuencias desde el referendo. Los primeros que pagaron el pato fueron los trabajadores transfronterizos, fueron la pequeña y mediana empresa del campo de Gibraltar, tras el referéndum, solo tras el referéndum de junio de 2016, ¿no? Ahí está la propuesta de dar estabilidad del grupo transfronterizo, precisamente con una agrupación europea de cooperación territorial, que es una entidad prevista en los fondos estructurales. Yo creo que esta propuesta, que la Junta de Andalucía la tenía y que, bueno, pues está ahí, que puede blindar jurídicamente con
la ayuda financiera estructural, la cooperación entre el campo de Gibraltar y Gibraltar, ¿no? Y el área Schengen, esto puede ser una solución. ¿Qué es el área Schengen? Sabemos que es este lugar de libre circulación de personas donde no hay controles, ni en los puertos, ni en las fronteras terrestres, ni en las fronteras aeroportuarias de los estados que integran este espacio, que no es solo la Unión Europea, porque ahí tenemos a Noruega, Islandia, Suiza, que está vinculado cada uno a su manera con este espacio común de libre circulación. El gobierno de Gibraltar se ha planteado en alguna ocasión, bueno, pues esto puede garantizar que el paso sea fluido, garantizar que no haya control en la frontera, como no lo hay con Francia, no lo hay con España-Portugal, ¿no? No lo hay con España-Italia, pues bueno, pues quizás esto puede ser un formato que ayude, ¿no? Para que diferencie la vía Schengen de cualquier otra nacionalidad para entrar en el espacio Schengen y garantizar esto. Hay que decir que, bueno, esto podría ser una solución, pero a mi juicio es problemática porque va unida a la unión aduanera. Los controles no son solo de personas. Los controles se hacen en la verja porque Gibraltar no está en la unión aduanera, Gibraltar no tiene la misma normativa IVA. Entonces son controles de personas y controles de mercancías. Quitar uno sin el otro, esto es posible. Realmente es un tema complejo, problemático, porque si se quitara en un espacio Schengen el control de personas, de vehículos de personas que atraviesan el paso fronterizo, ¿qué ocurre con las mercancías? ¿Cómo se controla esto? Y hay otro tema que yo me planteo, ¿los gibraltareños realmente quieren que se suprima todo tipo de control de mercancías y de personas en la verja? ¿Realmente este es el objetivo? Es un tema complejo y nos descubrimos de repente en junio que España había hecho una propuesta para que se uniera a Gibraltar al espacio Schengen. Hay que decir que estas negociaciones entre el Ministerio de Exteriores y Reino Unido con Gibraltar pues se llevan con una absoluta discreción y no sabemos qué propuesta se ha hecho. Pero se ha hecho una propuesta. Alguna modalidad existe para que se integre, pese a que parece la cuadratura del círculo, suprimir el control de personas en el espacio Schengen sin el control de aduana. Pero no es una idea nueva. Esta noticia aquí la tenemos de 2014, donde el ministro principal, Fabian Picardo, ya planteaba la entrada de Gibraltar en Schengen. Esto plantea otros problemas. Si Reino Unido no está en Schengen, ¿qué ocurre con un vuelo Londres-Gibraltar? Pues que al llegar a Gibraltar hay que hacer controles de frontera exterior en el aeropuerto de Gibraltar a los británicos. Esto en fin, esto tiene sus aristas y sus problemas, porque puerto y aeropuerto de Gibraltar quedarían como fronteras exteriores de Schengen, incluso con los británicos, ¿no? Incluso, bueno, pues esta noticia nos desvela que la idea no gustaba mucho a los británicos, por lo menos a principios de este año 2020, ¿no? Desautorizó esta idea de Fabian Picardo de que se uniera a Schengen. Sin embargo, algo debe haber porque España lo ha planteado y sigue siendo una posibilidad que los gibraltareños están barajando, ¿no? Para garantizar, como nos dice aquí el Gibraltar Chronicle, la fluidez en la frontera. Alguna fórmula hay que buscar, pero ¿cuál? Parece que no es simple. Esta noticia del País nos decía ya en septiembre, hace un par de meses, que el tema de control de fronteras es problemático para Gibraltar, porque Gibraltar quiere mantener lo que llama el control, la soberanía, jurisdicción y control en su territorio, y si se pusiera un aeropuerto con frontera exterior, no permitiría que hubiera agentes de la Policía Nacional o de la Guardia Civil Española en el terminal, en la terminal aeroportuaria de Gibraltar.
Entonces, quizás había otra fórmula, agentes de Frontex, que es la agencia de guardia de fronteras europea. El tema no es sencillo por la sensibilidad también, como digo, gibraltareña, ¿no? Este tema se está discutiendo, pero no sabemos cómo, dónde puede acabar, ¿no? ¿Qué posibilidades hay? ¿Qué modelos de referencia? Bueno, pues tenemos los microestados europeos. Puede ser una solución. Andorra, bueno, Andorra tenemos un acuerdo por el cual está en la Unión Europea, en la Unión Aduanera, pero no en el área Schengen. Y Andorra tiene algún control en la entrada del territorio, aunque no está en Schengen. Claro, no tiene puerto ni aeropuerto. El caso de Mónaco, hay una situación en Mónaco, en San Marino, que es un enclave dentro de Italia, o en la Ciudad del Vaticano, donde simplemente hay fronteras abiertas. Estos estados o microestados no controlan. La población varía mucho, pero ahí tenemos algún caso como Mónaco, Liechtenstein, que es parecida a la población que existe en Gibraltar. ¿Podría ser esta una solución, alguna vía? Bueno, pues quizás alguna de estos microestados pueden darnos una solución para el tema gibraltareño. Yo particularmente, si yo fuera un asesor, pues yo diría que Liechtenstein, entre Suiza y Austria, puede ser una buena solución, porque Liechtenstein, claro, cada uno tiene su historia. Liechtenstein tiene unión aduanera con Suiza desde 1924. Liechtenstein es un microestado de 36.000 personas que no tiene guardia de frontera, porque la guardia de frontera es la Suiza. Pero celebró un acuerdo y se integró en Schengen. Y quizás los gibraltareños, que han visto cómo el foro tripartito se desmontó con un cambio de gobierno, pues pueden tener preferencias, quizás, para garantizar con un tratado su incorporación a Schengen. Claro, ¿cómo se haría esto? Pues esto sería discutible. Conclusiones. Bueno, pues aquí tendríamos que decir que el impacto económico está claro del Brexit en el campo de Gibraltar y Gibraltar. Esto hay que asumirlo. Lo que tenemos que ver es cómo aliviamos o mitigamos este impacto económico negativo. Este es el punto de partida y hay que los estudios que se han hecho económicos señalan esta vía. Hay que asumirlo. Vamos a intentar que el impacto sea el menor posible. Y vamos a intentar que haya un acuerdo. Esta noticia la tenemos de finales de septiembre, de hace un mes, menos de un mes y medio, donde el propio ministro principal dice que hay un acuerdo con España. Ojalá, ojalá. Y el modelo que tenemos de los memorandos, de los comités, pues sigan funcionando, ¿no? El propio ministro principal ya señaló que podía haber Brexit con acuerdo, Brexit sin acuerdo y Brexit sin acuerdo, pero con un acuerdo con Gibraltar. Es decir, una fórmula de acuerdo separado, iría ya por su vía Gibraltar, no de la mano del Reino Unido, con las fórmulas, con los acuerdos a los que llegara con la Unión Europea, pero una vía independiente de Gibraltar para llegar a algún tipo de acuerdo que garantizara la fluidez en la frontera. Esta es una reunión del Comité de Ciudadanos que se celebró en julio y donde tenemos a los representantes españoles y tenemos al director de la oficina de Gibraltar, Antonio García Ferrer, que recientemente ha fallecido, y tenemos al delegado especial del Ministerio de Asuntos Exteriores para el campo de Gibraltar, con los responsables de Gibraltar y británicos para tratar los temas de trabajadores transfronterizos que siguen siendo discutidos, ¿no? Yo creo que ahora es un buen momento y hay un interés y hay consenso en apoyar a los trabajadores transfronterizos, ¿no? Como vemos, hay continuamente reuniones, tercera reunión en solo un año, ya tenemos varias reuniones del comité del memorando de derechos de los ciudadanos, ¿no? Y bueno, sabemos que la situación no es buena, esperemos que pase pronto, pero ya hemos visto que
porque ha habido una incidencia directa de los confinamientos, de las medidas en el paso fronterizo de la verja, ¿no? Noticias, yo creo que estos son los vaivenes de la discusión, del debate que tiene que estar llevándose a cabo entre británicos y españoles sobre qué vamos a hacer para un paso ágil en la verja, y donde a veces pues hay filtraciones, quejas, pero yo creo que se está debatiendo algo y algún acuerdo, en mi opinión, se va a llegar. Porque ahora no estamos en temas de soberanía. Yo creo que el momento, con el gobierno español actual, con la situación de la pandemia, con la situación del Brexit, no hay reivindicaciones de soberanía, y esto es buena cosa para la cooperación, para el día a día de la cooperación transfronteriza y para el funcionamiento económico con certidumbre y seguridad en la zona del campo de Gibraltar, ¿no? Ya estamos lejos de esos tiempos donde estaba el tema de la bandera, estaba el tema de la soberanía antes que todo lo demás. Yo creo que ahora estamos en una posición más de cooperación transfronteriza, de apoyarlo y de apoyar a los trabajadores transfronterizos. Pero recordemos que, bueno, si no se llega a un acuerdo con esta vía, estamos aquí, estamos en el Tratado de Relación Futura, se está negociando y no parece que haya buenas perspectivas de negociación, pero el tratado importante, que estamos aquí, pues le queda un recorrido largo. ¿Qué va a ocurrir? A ver si, como se ha señalado, pudiéramos tener un acuerdo específico para Gibraltar que garantizara esto y evitáramos pues, los problemas que tiene Reino Unido con toda la relación con la Unión Europea. Quizás una solución tipo Schengen, a mi juicio, que podría ser una modalidad Liechtenstein, Ceuta no está en la Unión Aduanera. Quizás una modalidad parecida con algún tipo de control pueda ser la solución para Gibraltar. No sabemos qué es lo que está discutiéndose, pero creo, en mi opinión, que debe estar garantizándose este paso para el día siguiente del final del periodo transitorio, para el 1 de enero de 2021. Aquí seguimos trabajando en la cátedra Jean Monnet de la universidad sobre el paso del Centro de Excelencia Jean Monnet en las cuestiones estas. Tenemos nuestro Twitter y tenemos una revista, Cuaderno de Gibraltar, Gibraltar Reports, que se publica en inglés y en español, y donde tratamos estas cuestiones, también las cuestiones de los trabajadores transfronterizos y los temas más que inciden directamente en el campo de Gibraltar, ¿no? Muchísimas gracias y quedo a disposición. Muchísimas gracias, don Alejandro. Ha sido una presentación bastante didáctica de un tema farragoso, lejano en el tiempo, sí, largo en el tiempo, y lo peor de todo, que todavía la solución se ve cercana o se ve que tiene que llegar pronto porque los tiempos van apretando, pero no sabemos cómo. No sabemos cómo, y entonces en un mundo que sí ha quedado claro que estamos de incertidumbre, pues una incertidumbre más que nos afecta a Andalucía, a los empresarios, a los trabajadores andaluces. Esperemos que en breve pues vayan saliendo estas incógnitas, se vayan solventando de la manera más favorable, dentro de que, como ha dicho usted, es lesiva. Si la decisión del pueblo soberano británico de abandonar Europa es lesiva para los intereses de los europeos, de los españoles y de los andaluces. Bueno, mientras estaba usted, nos han trasladado algunas preguntas que abrimos el paso a los participantes. Voy a leer la primera. Viene de Diego Quintero y dice: buenos días, en caso de entrar a Gibraltar en el espacio Schengen, ¿habría que dotarla de una aduana completa europea? Me refiero a un puesto de inspección fronterizo con servicios aduaneros o para aduaneros. Claro, yo creo que aquí tendría las dos cuestiones de la libre circulación de personas sin controles y la libre circulación de mercancías. Hay que llegar a algún tipo de control, tiene que permanecer. Como he dicho,
yo creo que los gibraltareños no quieren desmantelar el puesto de fronterizo ni la verja, no quieren. Algún tipo de control tiene que haber. Y yo creo que un puesto de inspección, como el que señala, supongo que se refiere a los controles que hay voluntarios, donde se establece la normativa que han de dirigirse todas las personas o todas las mercancías que vienen de importación a la Unión Aduanera. Se podría establecer se podría establecer en el territorio de Gibraltar. La cuestión es cómo hacerlo con las mercancías también del Reino Unido. Esta que no va a estar en la Unión Aduanera, no va a estar, claro está, ya ha salido, va a salir y va a tener un acuerdo que todavía no se sabe cuál va a ser. Yo creo que este es un tema que quizás está discutiéndose, pero no sabemos cómo se va a articular, ¿no? Hay que decir también, en descargo de la falta de transparencia, que el tema es tan de alto voltaje para gibraltareños, británicos y españoles que no me extraña que se esté llevando con absoluta discreción, porque cualquier aspecto puede motivar pues, un debate nacional repentino que provoque una crispación y aborte los acuerdos. Es decir, por todas estas razones que hemos venido explicando. No sé si Sebastián tiene alguna idea sobre estas cuestiones que comentar. Sí, primero darle las gracias a Diego Quintero por su participación, igual que a otros participantes que también están mandando los mensajes. Creo que a lo mejor se refiere al PIF, a los servicios panaduaneros, como puede ser sanidad vegetal, sanidad animal, sanidad exterior, para las mercancías que son de fuera de... En la actualidad, como ha dicho muy bien Alejandro, las mercancías que tienen origen en Reino Unido, pues pasan directamente los controles porque no hay ningún problema. Y las mercancías que son de origen de tercer país, pues normalmente vienen a Algeciras y de Algeciras van a Gibraltar. ¿Qué ocurre? Pues que, bueno, en algunos casos de forma excepcional en la práctica, me acuerdo hace un tiempo, con un barco que se tuvo que descargar de peles de trigo que se importó a Cádiz, el Servicio de Sanidad Vegetal de Algeciras, del PIF, emitió los informes para poder cruzar la aduana de la línea. Pero, claro, eso que ahora mismo es algo excepcional se puede convertir en algo rutinario. Y como dice Alejandro, estamos en una incertidumbre que realmente o se dota de determinados servicios de control, o podemos ir a la vía de Ceuta, o no sé, la vía excepcional de Canarias, que tampoco tiene un régimen especial, ¿verdad, Alejandro?, a nivel aduanero. Entonces, bueno, estamos en la incertidumbre y realmente lo más importante, entiendo yo, es a nivel en principio, de tráfico de personas. Quizá el nivel aduanero o el control aduanero que actualmente existe podría a lo mejor mantenerse con ciertas modificaciones, porque una de las cosas que a la exposición que ha hecho Alejandro me parece perfecta es que las mercancías entran por una parte de la aduana y los pasajeros entran por otra, con lo cual hay controles completamente diferenciados. Eso podría ser una situación. La postura de Ceuta o de Melilla, hay veces que hay mercancías producidas con arreglo a las reglas de origen de Ceuta y Melilla y la autoridad aduanera emite el documento de origen, pese a ser una autoridad aduanera de un país miembro de la Unión Europea como es España, para entrar dentro de la península. Y bueno, alguna fórmula se podría dar. Nada más, Alejandro. Miguel, cuando quiera. Muchas gracias, Cristian. Olga Álvarez Serrano nos pregunta: en la línea de la concesión viven numerosos extranjeros, la mayor parte comunitarios que trabajan en Gibraltar. Al estar afincados en esta localidad, tienen una gran repercusión económica en la misma. ¿Cuál sería el tratamiento de estos trabajadores y de los no comunitarios? Gracias. Sí, los comunitarios mantendrían la misma, a efectos españoles, de las autoridades españolas mantendrían la misma situación, es decir, que serían equiparados con los españoles. Pasaría lo mismo
con todos los que atraviesan la frontera para ir a Portugal o para ir a Francia. Todos los tienen el mismo tratamiento, la misma consideración a efecto de trabajador transfronterizo. Los que pertenecen a la Unión Europea y se desplazan, es decir, que la solución española es la solución para los comunitarios, garantizándose así los sistemas, las cotizaciones de seguridad social, todos los beneficios que tienen, los derechos adquiridos que tienen los trabajadores transfronterizos. Pero volvemos a lo mismo, estamos pendientes de un acuerdo a ver qué va a ser y del registro de los trabajadores, claro, de los trabajadores transfronterizos, que como estamos viendo, pues no es fácil. Un espectador anónimo que hace una pregunta: ¿qué pasaría con Gibraltar si no hay un acuerdo? No creo que desaparezca Gibraltar. Bueno, Gibraltar no va a desaparecer. Gibraltar yo creo que tiene en su ADN el saber buscarse medios de subsistencia en situaciones muy adversas y bueno, creo que tienen una élite y un espíritu de superación ante la adversidad, que lo han demostrado porque son un pequeño territorio. Y no creo que esto, bueno, pues ahora que les va a afectar, pues claro, llevan desde el día siguiente del referéndum de 2016, llevan viendo soluciones, han buscado ya algunas, como garantizar el mercado interior con Reino Unido a todos los efectos. Esto, por cierto, puede ser un problema para buscar una solución específica de Gibraltar. Aquí yo veo una pequeña contradicción, a menos que separemos servicios financieros que son muy importantes entre Gibraltar y Reino Unido del resto de prestación de mercancía, libre circulación de mercancía. Si el mercado interior lo tienen unificado, la unión aduanera, ¿cómo desgajarla de Reino Unido? Yo veo ahí una problemática. En cualquier caso, como no sabemos qué es lo que se está debatiendo, a qué acuerdo se puede llegar, no podemos decir, pero yo creo que su voluntad es la de permanecer así y hay alguien que está detrás, que es el Reino Unido, y hay que recordar el valor estratégico de las bases naval, de la base naval, de la base militar aérea y de las bases de inteligencia del Peñón. El mismo gobernador declaró que hace unos meses declaró que el papel de Gibraltar para el sistema militar británico es cada vez más importante. Con lo cual yo creo que el Reino Unido va a querer mantener su interés primordial, que es el estratégico de tener en un punto de extraordinaria importancia del planeta, tener una serie de bases militares y de inteligencia, y esto va a apoyar a los gibraltareños, yo creo, en su instinto de supervivencia, en mi opinión. Creo que este panorama no va a cambiar a corto o medio plazo. No sé la opinión de Sebastián, que conoce mejor. Bueno, en principio completamente de acuerdo contigo, Alejandro. Realmente tendríamos que ver cuál puede ser la posición o el tratado. No hay que olvidar que creo recordar que era el 96% de la población de Gibraltar que votó sí a permanecer dentro de la Unión Europea, y eso nos indica también la vocación internacional que tiene el territorio de Gibraltar. También me gustaría a mí matizar en la respuesta que dio Alejandro sobre los trabajadores transfronterizos, que efectivamente en una de las preguntas que ha dicho un espectador, Juan Carmona, estoy completamente de acuerdo con él, porque el hecho de que se bloquee el control de la frontera puede suponer que muchos turistas británicos que entran y salen de Gibraltar, pues por distintos motivos, desde para ir a Morrison a comprar comida inglesa, pues bueno, son así, aunque hay overseas en la Costa del Sol, hasta por mil motivos distintos, eso puede hacer que se reduzca
la demanda de trabajadores transfronterizos, pero es efectivamente muy interesante. ¿Qué ocurre con los trabajadores transfronterizos? Que muchas veces cuando vamos a la línea nos olvidamos de que la línea es una ciudad absolutamente cosmopolita, que no solo se refleja lo que viene siempre siendo el campo de Gibraltar negativo, de aprehensiones de droga, pero no se habla de la cantidad de trabajadores que hay cruzando la frontera, que hablan 1000 lenguas distintas. El otro día yo estuve tomándome una cerveza en el Aqua y coincidí con unos chicos de la República de Eslovaquia que trabajaban en el Financial Center de Gibraltar, en empresas de juego online y en empresas de seguros, y ellos cuando salen de trabajar hacen su vida en la línea. Esa situación, ¿cómo se va a resolver? Hay impuestos sobre IVA, el tratado de cooperación fiscal que simplemente a Alejandro se le ha pasado, que ya establece o reconoce la doble imposición, el no ser gravados en Reino Unido y en Gibraltar, perdón, y en España por los mismos conceptos impositivos. Por ahí se tiene que ir avanzando, y también respecto a los no comunitarios, a lo mejor una salida podría ser el establecimiento de un permiso de residencia parecido al que existe ahora para las residencias no lucrativas, cuando solicitas residencia en España, pero con carácter no lucrativo porque no trabajas en España, pero sí trabajas en Gibraltar. Lo que ocurre que, claro, fiscalmente deberás tributar en España si tú resides más de 180 días y al menos que no se cambie la normativa, pues una vocación universal, con lo cual todos los ingresos que tenga a nivel mundial van a tributar en España. Esa puede ser una salida para los ciudadanos no comunitarios, que también hay muchos, respecto a su residencia en España. Estamos hablando de canadienses, sudafricanos, neozelandeses, australianos, norteamericanos, que vienen al calor del centro financiero. Gracias. Bueno, seguimos con las preguntas. Teníamos la de Juan Carmona de Cósar, que felicita a don Alejandro por su claro, conciso, como siempre, y habla de que los trabajadores transfronterizos españoles o de otros países, se olvida que si la fluidez en la frontera no se aplica en general, por ejemplo, turistas en Gibraltar tendrán bastante menos trabajo y por tanto se hablará mucho menos de ellos. Para todos. Es lo mismo que ha hablado Sebastián, y que todo, pues claro, habrá que solucionar ese paso, pero todavía no sabemos cómo hacer. Y otra vez el espectador anónimo, otro espectador anónimo que dice, ¿quién será el competente para gestionar y establecer el registro de trabajadores? Ya que actualmente hay un registro de efectos tributarios con la competencia para la administración tributaria, ¿quién será esta autoridad competente? Sí, la autoridad competente es una de las cuestiones que se están tratando en el Comité Técnico Ciudadano. Existe la obligación de registro y será la autoridad, claro, la autoridad española, pero la colaboración entre las administraciones es lo que se pretende de uno y otro lado de la verja, pero los trabajadores transfronterizos, insisto en que tendrán que tener un registro en España, claro, sean españoles o comunitarios, ¿no? José Antonio López García hace su pregunta, dice, como comentaba usted en el tratado número 2, que aún se está en negociación, ¿puede el Reino Unido solicitar en el nuevo fondo de resiliencia que ha puesto en marcha la Unión Europea tras la pandemia causada por el COVID? Bueno, claro, el Reino Unido se ha quedado sin esa estructura financiera de apoyo porque ya no está en la Unión Europea, no participa. No obstante, los estados, la Unión Europea puede acordar en una negociación, estamos en una negociación, y se puede acordar alguna medida, siempre, claro, si están conformes y a cambio de otras cuestiones, pero no
Bueno, y nos hace... febrero, y donde todo ha sido, toda la normativa ha sido en marzo, es que se han quedado justo fuera en ese momento. Pero, como digo, yo creo que habrá para el Tratado 2 habrá algún tipo de aplazamiento, de prórroga de la situación actual, de vigencia de la situación actual. Creo que debe haberlo para evitar una situación abrupta, y habrá un tiempo de negociación, porque es un tema muy importante, la relación en el futuro para los próximos 10, 30, 40 años, y habrá algún tipo de negociación. Puede que eso entre precisamente con las cuestiones que estamos viviendo y estamos sufriendo todos. Muchísimas gracias. Queda la última pregunta que nos hace Mari Carmen. Buenas tardes, me gustaría saber si es posible que nos envíe esta sesión grabada por email. Por email no, porque es muy cargada, pero muy pesada, pero sí queda en la página web del evento, a través de la cual los habéis registrado todos, y está a la disposición, luego también estará seguramente en el canal de YouTube de SEA, y el que quiera volver a repetirla, pues está a disposición de todo el mundo. Y agradecerle al Estrecho Digital, que ha colaborado en la difusión del mismo, ha estado haciéndolo a través de sus redes sociales, en streaming, ha ido haciéndolo. Y bueno, creo que ha sonado un ping, que no sé si es otra pregunta más. No, ya no hay más preguntas. Pues si queréis, Sebastián, Alejandro, añadir algo más. Bueno, yo voy a añadir una cosa más, y es que estamos en una situación apasionante. Nadie pensaba, cuando se escribió el artículo 50, que precisamente lo redactó, se acordará Alejandro, un diplomático británico, precisamente para la salida de países del este, y como una salvaguarda para la Unión Europea frente a países del este, que ese mismo diplomático británico, ¿qué pensaría cuando ha sido precisamente el Reino Unido el que ha aplicado el artículo 50? Es una situación de ciencia ficción, y bueno, para nosotros se abren muchas vías, como por ejemplo, qué va a pasar con el tratamiento del trabajo online o el trabajo en remoto con trabajadores que trabajan en el centro financiero pero residen en España, situaciones de cooperación en materia de seguridad social, de jubilación. En eso, por ejemplo, yo tengo que agradecerle a María del Mar y a Paco, igual que, como he dicho antes, a Javier y a Carmen, que están desarrollando una actividad importante, porque, por ejemplo, el sistema de los países del norte de Europa, vamos a decir norte de Europa, como Holanda o Reino Unido, establecen un sistema de pensión pública muy pequeña y una pensión privada con unas grandes exenciones fiscales. Eso no ocurre en España. ¿Qué le ocurre, por ejemplo, a un trabajador español de la línea que trabaja en Gibraltar, reside en España, tributa en Gibraltar, pero no tiene la exención fiscal de rescate de su plan de pensiones en España? Son circunstancias que habrá que ir avanzando, entiendo yo, y sobre todo tratar de ir buscando una equiparación tanto de los trabajadores españoles como de los ciudadanos españoles. E igual que una cosa que creo que en Schengen habíamos comentado Alejandro y yo, y hay que poner de manifiesto, es que a lo mejor Schengen es también una gran oportunidad para las empresas españolas, porque las empresas del campo de Gibraltar y de Andalucía que puedan seguir prestando servicios en Gibraltar, si el tránsito de personas es mucho más fluido, pueden seguir manteniendo esas relaciones comerciales que se han desarrollado con antelación a diciembre. En caso contrario, pues claro, también se puede producir un problema respecto a recepción de servicios, pero también para las empresas españolas, que además muchas de ellas pues, forman parte, como sabemos, de la Confederación Empresarial de Cádiz. Nada más, Miguel. Y gracias a todos por vuestra atención y la sensibilidad por aceptar este tipo de iniciativas. Muy bien. Yo por mi parte, sencillamente, pues acabar con un mensaje optimista,
tenemos ahora para la zona, tenemos ahora una estructura institucional de cooperación que está funcionando, es muy original y está funcionando. Esto del Tratado de Retirada y los memorandos. Hay voluntad política ahora por todos sitios para apoyar, para seguir así. Y yo creo que no hay que desaprovechar esta oportunidad. Es malo todo lo que está ocurriendo, por supuesto, el Brexit, etcétera, pero de toda desventura puede traerse algo positivo. Y yo creo que ahora hay un buen momento para conseguir un acuerdo y que esto se consolide en los próximos años, esta cooperación que está existiendo, porque nuestra ministra de Asuntos Exteriores, voy a acabar solamente con esa frase, insiste mucho en el interés en lograr un área de prosperidad compartida, entre Gibraltar y el campo de Gibraltar. Y yo creo que esta idea fuerza no se ha tenido en los gobiernos de España con esta claridad anteriormente, y yo creo que ahora pues hay que intentar concretarla y apoyarla para que consolide una situación, ¿no? Yo creo que habrá algún tipo de acuerdo que se está negociando y que optimistamente pues pienso que puede ser bueno para todos y abrir un futuro mejor en el campo de Gibraltar. Gracias por el webinar y gracias por la invitación. Nos adherimos a ese mensaje positivo que hace don Alejandro. Es cierto que a nivel de la comarca, a nivel de la provincia y a nivel de la región, a nivel nacional, estamos todos trabajando. Una vez cómo se facilita esta incertidumbre, cómo podemos llegar a solventarla. Nosotros, pues, con la Junta de Andalucía hemos estado en un grupo de trabajo en que nuestro presidente ha formado parte. Se ha creado la unidad de Stenda en el campo de Gibraltar, especializada en temas Brexit, que está asesorando y nos unimos al mensaje de esperanza, porque pasará, y cuando pasará pues nos acordaremos de que ha pasado y de todas las expectativas que íbamos teniendo durante el camino de este que me ha recordado una telenovela desde el 26, en estos 4 años, todos los altibajos, que usted lo ha pasado en un momento ese, pero era una telenovela por episodio lo que hemos estado viviendo, y nos acordaremos en la lejanía, esperemos todos. Y bueno, pues agradeceros a todos que habíais estado aquí y en especial pues a los 2 ponentes que han expresado de una manera soberbia y han sido capaces de trasladar su conocimiento diáfanamente. Muchísimas gracias a todos y bueno, seguimos haciendo este tipo de actividades. Recordaros, inscribiros en la página web de la CEA y estaréis informados de las que vamos realizando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Chao, gracias Sebastián. Gracias Miguel, gracias.